Buen día a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos toca ya empezar con los distintos tipos de saber, ¿no?, que habíamos enunciado en la clase primera ya. Y el primero de ellos es el saber de experiencia o saber empírico. Pero antes de empezar con el tema, tengo que decir o hacer mejor tres cosas. La primera, una fe de rata que puedo hacer gracias a la profesora María Luisa Punte. En la primera clase yo hice una cita de Goethe, pero no fue exacta la cita, entonces voy a corregirla para que quede bien dicha, ¿no? El texto de Goethe dice: gris es toda teoría, verde el árbol de oro de la vida. ¿Sí? Ese es el texto precisamente citado. Lo del árbol de oro introduce un matiz claramente diferencial porque nos puede remitir incluso a la tradición de la literatura antigua, el árbol de oro, como símbolo de un estado del hombre que no es de la experiencia cotidiana. Incluso la profesora Punta además me apuntaba que en Goethe tiene un significado especiales. Muy bien. Entonces eso quede destacado. Desde luego que la antítesis entre precisamente la idea de que la teoría es gris, ¿no?, y que del lado de la vida está el esplendor, el brillo, esa idea se conserva obviamente. Y si ustedes recuerdan lo que dijimos del concepto griego de teoría, ahí al hablar de la teoría como gris, ese concepto está totalmente perdido, desde luego, ¿no? Esa contemplación del resplandor del ser ha desaparecido. Segunda cosa, voy a releer el texto de Parménides, porque al final de la clase pasada lo leí a los apurones, así que vamos a leerlo para oírlo bien y que nos sirva de introducción a la clase de hoy. Los corceles que me llevan cuanto el ánimo es capaz de seguirlos, habíanse puesto en marcha luego que las deidades me encaminaron como guías hacia la ruta famosa que lleva al varón sabio a través de todas las ciudades. Por allí era llevado, pues por allí me llevaban muy diestros los corceles, arrastrando el carro en tanto que las doncellas indicaban la ruta. El eje de los cubos, comprimido en los extremos por dos gigantes círculos, lanzaba férvido un estridor de flauta cuando aceleraban la marcha hacia la luz las doncellas hijas de Helios. Después de abandonar la morada de la noche, con sus manos despojáronse los velos de sus rostros. Allí están las puertas de los caminos de la noche y el día. Un dintel y un umbral de piedra las sostienen a uno y otro extremo, pero ellas mismas, etéreas, se cubren con dos grandes batientes cuyas llaves cambiantes guarda Dique, la vengadora. Con dulces palabras le hablaron las doncellas y persuadiéronla hábilmente para que quitase con presteza la barra del cerrojo. Al desplegarse las puertas formaron una abertura inmensa, una vez que en los quicios giraron alternativamente las batientes de bronce guarnecidas de clavos y de puntas. Por allí, pasando entre ellas, rectamente guiaron las doncellas por la ruta el carro y los corceles. Y una diosa me acogió favorablemente. Tomó mi mano derecha entre sus manos, me dirigió la palabra y me dijo: oh joven, compañero de aurigas inmortales, a ti, que con estos caballos que te llevan has alcanzado nuestra morada, salud. No te ha guiado una suerte funesta a recorrer este camino, pues está lejos de la pisada de los hombres, sino Themis y Dique. Es menester, por ello, que tú aprendas todo, no sólo el corazón inconmovible de la verdad, perfectamente circular, sino también las opiniones de los mortales en las que no hay confianza verdadera.
fíjense ustedes que en este prólogo, este proemio del poema, nos encontramos con un joven que, como decíamos, llega a las puertas que se le abren para que pueda contemplar la verdad, ¿no? Esa verdad que tiene un corazón bellamente esférico, bellamente circular, como dice el texto. O sea, perfecto, que es la plenitud de la perfección. Pero lo que quiero destacar hoy es que es un joven, de manera que la idea también implícita es que para recibir el conocimiento de la verdad hay que ser joven. Joven obviamente en la disposición del espíritu, porque hay que estar dispuesto a deslumbrarse y a recibir ese resplandor de la verdad que es lo que nos da la vida, ¿no? Y con esto ya paso a la tercera cosa, porque lo tercero que quiero hacer es, también como introducción, leer otro poema, que este es muy breve y que lo debo también a la generosidad de la profesora Morgan, que me lo regaló la clase pasada. Y lo quiero leer al introducirnos porque es un poema, este ya es de un poeta cercano a nosotros en el tiempo, pero los poetas de alguna manera están todos por encima del tiempo, ¿no? Así que hablan una voz intemporal. Este es de Juan Ramón Jiménez y dice así: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente, que por mí vayan todos los que las conocen, los que no las conocen, a las cosas, que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas, que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas. Este hermosísimo poema viene a cuento no solo de todo este curso, sino especialmente de la clase de hoy, porque hoy tenemos que hablar de la experiencia, del saber de experiencia. Y una de las cosas más difíciles, o quizás la más difícil de toda la clase, es definir qué es la experiencia. Ese nombre, como nombre verdadero, ¿a qué cosa nos lleva? ¿Qué significa experiencia? La clase de hoy tiene dos partes, si ustedes se fijan en la hojita. Experiencia, vamos a centrarnos primero en el concepto del saber de experiencia, y después voy a hacer una alusión breve a distintas concepciones filosóficas para terminar de redondear el problema. Experiencia es una palabra que se puede relacionar con varias otras. Allí dijeron, por ejemplo, vivencia. Se puede relacionar también con sentimiento, con sentir. La palabra misma viene de un verbo latino que es el verbo experior. Experior en latín es un verbo compuesto, pero el verbo no compuesto, el verbo simple del cual derivaría, o sea, perior, no aparece usado en latín clásico. O sea que arcaicamente se habrá usado, pero en el latín que está registrado literariamente no existe el verbo perior. Sí existen compuestos como experior o reperior. Pero ese verbo tiene la misma raíz de una amplia familia de palabras que hay en griego. En griego la palabra común, en el griego filosófico, para experiencia es la palabra empeiría. De ahí viene empírico. Cuando hablamos de conocimiento de experiencia, también podríamos ponerle como título a nuestra clase conocimiento empírico. Solo que ese título ya nos orienta a pensar en algo más acotado que conocimiento de experiencia, porque si decimos empírico, enseguida nos viene a la mente la idea del conocimiento que es de orden sensorial, o sea que está asociado a los sentidos externos. Pero esa familia de palabras griega que está en el término empeiría, que es lo que traducimos por experiencia, incluye el sustantivo peira, que significa básicamente prueba, experiencia, ensayo. El verbo peirao, que significa probar, y de ahí significa también tentar. Lo mismo que peirazo. Son los verbos para la tentación, incluso en sentido bíblico, ¿no? Probar, poner a prueba, tentar. Pero esa misma raíz en otras palabras, como el verbo peirao o el verbo peiro,
o el sustantivo peras, tiene fundamentalmente el sentido de, primero, en los verbos, esos que dije, perá o peiro, significa básicamente atravesar. Atravesar, e incluso en peiro es atravesar de parte a parte, atravesar completamente. Y el sustantivo peras, que quizás es el que tiene el núcleo semántico de toda la familia, significa término, límite, extremidad. Si nosotros tratamos de entender todo este término, límite, extremidad, ¿qué tiene que ver eso con la idea de probar, experimentar? Yo dije que ese parece ser el núcleo semántico. ¿Por qué? Porque el probar o el experimentar no sería otra cosa sino precisamente tocar un límite, tocar un extremo, en el sentido de que la realidad nos viene al encuentro y nos topamos con ella. Esa parece ser la idea que está en la base de esta familia de palabras, y también detrás del latín experiencia. La experiencia está nombrada, por lo tanto, con unos nombres que, más que aludir a nosotros, alude a una relación entre nosotros y la realidad. Es decir, es la realidad la que nos pone un término, un límite, y nosotros los que tocamos ese límite, los que lo experimentamos. Pero al mismo tiempo también está la idea de ensayar por parte del hombre, es decir, el hombre va en busca de la realidad y toca el límite, hace la prueba, diríamos en castellano, ¿no? Es decir, encuentra el límite y al encontrarlo ha probado algo. Probado, nosotros lo decimos en castellano corriente solamente para saborear, ¿no? Probar una comida, por ejemplo. O lo decimos ya en un sentido filosófico para hablar de la prueba como demostración, ¿no? Pero ha probado quiere decir en el sentido primero y fundamental que ha hecho la experiencia de, es decir, que ha tocado eso. Por lo tanto, analizado el término desde el comienzo filológicamente, digamos, nos llevaría a la idea de un percibir un límite que al ser tocado, al ser, o sea, directamente percibido, nos ubica a nosotros, como todo límite. Si topamos con una pared, sabemos que por ahí no podemos pasar. Si topo con un borde, sé que lo puedo bordear, y así sucesivamente. Es decir, me orienta y me pone en relación con la realidad el haber tocado ese límite. Me ubica a partir del conocimiento. Por eso inmediatamente, si partimos de ahí ya filosóficamente, el concepto de experiencia nos lleva necesariamente al concepto de percepción o de captación directa de algo. Es decir, podemos tener experiencias solamente de, primero que nada, de realidades, sea esta la que sea, y ahora vamos a ver las dimensiones de la realidad que podemos experimentar. Pero por definición, en la idea de experiencia, lo que nos pone un límite es algo real, que nos sale al encuentro y a lo que nosotros reconocemos. Es decir, nosotros lo reconocemos en el sentido que nos hacemos cargo de que está ahí, pero nos hacemos cargo de que está ahí porque nos topamos con ello. Es una realidad lo experimentado siempre. Esto supone en nosotros una capacidad de percibir alguna realidad. Pero es una realidad, ahora digo otra cosa, concreta, y por lo tanto siempre singular. Y ahí ya vamos viendo el objeto propio del conocimiento experimental y del saber de experiencia. Porque aquello con que nos topamos por percepción es necesariamente algo concreto. Y ahí sí podemos empezar, si quieren, por la percepción sensorial, o sea, por la percepción sensible. Pero antes tengo que hacer una aclaración. Si ustedes van al esquemita, yo he puesto arriba, hoy no le hice flechitas para que se las hagan ustedes como quieran y a gusto a medida que yo voy explicando. Arriba puse la realidad.
precisamente porque la idea de experiencia, insisto, no se puede entender bien si no se parte de la idea de una relación con la realidad. Pero esa relación es una relación cognoscente. El concepto de conocimiento ya brevemente lo hemos tocado en las clases anteriores. Y en el hombre se dan dos capacidades de conocimiento fundamentales que están puestas a la derecha del término hombre: los sentidos y la inteligencia. Yo junto a la inteligencia puse juicio, porque mientras no hay juicio no podemos hablar de saber. Entonces, una primera distinción filosófica que tenemos que hacer para entenderlo de qué vamos a hablar el resto de la clase es la siguiente. La palabra experiencia sensible suele usarse, sobre todo cuando se expone el pensamiento de Aristóteles, para referirse al conocimiento, al tipo de conocimiento que Aristóteles llama aistesis, es decir, la captación sensorial del mundo material, o mejor dicho, de los accidentes del mundo sensible. La palabra griega que usa Aristóteles es aistesis. Nosotros solemos traducir por sensación, percepción sensible, e incluso hay quienes hablan ahí directamente de experiencia. La experiencia sensorial. La experiencia sensible consiste en captar por los sentidos las cosas. Muy bien. Ahí hay que hacer una doble aclaración. La primera, Aristóteles nunca llama experiencia directamente a la percepción sensorial. La aistesis no es la experiencia. Porque una cosa es la percepción sensorial. Otra cosa es la memoria sensible, que ya liga al sujeto del conocimiento sensible, lo desliga, digo, de la presencia física inmediata del objeto. La percepción supone que tengo el objeto delante y lo capto. Pero puedo tener también ese objeto en mi memoria una vez que ya lo capté. Y eso ya me libera de alguna manera del objeto. Pero no solo me libera de la presencia física, sino que al mismo tiempo me permite acumular percepciones distintas sobre el mismo objeto. Y recién cuando tenemos percepciones diversas, o sea, variadas, diversificadas, reiteradas, que nos dan una captación compleja y lo más integral posible de la cosa, o del conjunto de cosas que están ante nosotros a través de los sentidos, se puede decir en el lenguaje aristotélico que tenemos experiencia. Porque la experiencia implica percepciones repetidas, reiteradas y variadas sobre la cosa, acumulación de estas percepciones en la memoria y por último una estructuración de esas percepciones de manera tal que la cosa de alguna manera queda dentro nuestro. El ejemplo muy sencillo es si uno piensa en el conocimiento que tiene de la propia casa. Una cosa es percibir un lugar al que uno entra una vez, salió, muy bien. Puede tenerlo en la memoria o no, una memoria bastante imprecisa, vaga, si lo veo una sola vez, salvo que me impresione mucho, o algún detalle o alguna cosa. Pero tengo experiencia de la realidad sensible en la medida en que la tengo incorporada de tal manera que prácticamente no necesito verla para manejarme en ella. Esa es la idea de Aristóteles. Yo a mi casa la conozco tanto que si están todas las luces apagadas no veo nada, sin embargo camino sin tropezarme con las cosas, ¿no? Porque la tengo incorporada. Entonces tengo experiencia. Experiencia partiendo del conocimiento sensible. ¿Está claro? Es decir, es un conocimiento sensible. Lo que quiero decir es esto, que lo que Aristóteles llama empeiría o experiencia en el plano del conocimiento sensorial no es la mera percepción del dato sensible. Es algo bastante más complejo y más rico que la mera percepción de un dato aislado. De hecho, tampoco percibimos nunca datos aislados, porque la sensación se capta siempre en el esquema de una percepción. Ahí ya hay otro problema. Aristóteles eso también lo reconoce claramente, porque los sentidos externos son unificados en Aristóteles por un sentido interno que se llama sensorio común. Y el sensorio común es el que permite estructurar y unificar las distintas sensaciones en una unidad objetiva. Es lo que en psicología moderna básicamente se distingue como sensación para lo primero, percepción para lo segundo. De manera tal que... Pero ni la sensación ni la percepción misma son la experiencia. La experiencia es un conocimiento que implica la sensación y la percepción, pero acumuladamente y complejamente, de manera tal que el objeto, o sea, la cosa que es objeto, de alguna manera queda asimilada por el sujeto, en su compleja realidad sensible. Bien. Esa es la primera aclaración. Pero aun cuando advirtamos esta diferencia, que no es una diferencia trivial, porque nos remite precisamente al concepto de experiencia que habíamos dicho al comienzo, una mera percepción sensible puede no darme el límite que la cosa es.
porque simplemente me puede dar un dato aislado, una cosa suelta, que yo no alcanzo a incorporar en la percepción de la realidad como tal, y mucho menos en la experiencia de la realidad, en el sentido de Aristóteles. Pero lo otro que hay que distinguir es esto. La experiencia, aún entendida en este sentido como un conocimiento sensorial complejo, el más complejo, en el plano de la aistesis, no es el saber empírico. Porque insisto en lo que dijimos en la clase pasada, saber lo vamos a entender como conocimiento intelectual, cierto. Y el conocimiento sensorial, por complejo que sea, no es conocimiento intelectual. Si yo saber lo defino como el conocimiento intelectual cierto, el conocimiento empírico o el conocimiento sensorial complejo no es el saber de experiencia. Por eso puse al lado de inteligencia juicio. Porque para que haya saber tiene que haber un juicio del entendimiento. Si no, no hay saber. Habrá conocimiento, pero no saber. Entonces, los sentidos nos dan conocimiento. Pero el saber aparece cuando la inteligencia sobre ese objeto de conocimiento es un juicio. Y en ese juicio expresa algo que o es verdadero o es falso. Si es falso, obviamente no es saber. Pero si es verdad, y tenemos la certeza de que es así, tenemos saber. Eso es lo que habíamos explicado en la clase pasada, ¿no? Entonces, lo primero que hay que distinguir es el significado complejo de experiencia ya en el plano del conocimiento sensible. Y segundo, que hablar de saber de experiencia no es lo mismo que hablar de experiencia sin más. En todo caso, si yo parto de la experiencia sensible, un saber de experiencia lo tengo cuando emito un juicio verdadero con fundamento objetivo adecuado sobre un objeto de experiencia, o sea, de captación sensible. Si yo digo, mi reloj está sobre la mesa, ¿no? Estoy haciendo y lo pienso y lo afirmo con mi entendimiento, estoy haciendo un juicio sobre un objeto que me está dado a través de la percepción sensible. Yo al reloj lo veo en este momento y lo veo como estando sobre la mesa. Fíjense que cuando digo lo veo como estando sobre la mesa, claro, eso es simplemente un término de percepción sensible. Y ahí viene el otro problema que hay que aclarar. Cuando yo puedo hacer un juicio sobre el objeto de percepción sensible, es porque tengo formados los conceptos, o sea, las nociones inteligibles que me permiten formular el juicio. De manera tal que, de nuevo, no estoy haciendo simplemente una apreciación sensorial cuando hago el juicio. Estoy haciendo un juicio que se resuelve en cuanto a la verdad o la falsedad por la percepción de los sentidos. Ahí tendría yo el medio al que tengo que acudir para resolver el juicio. Pero el juicio mismo implica un conocimiento intelectual que a su vez es complejo. Porque tengo que tener formadas nociones para referirme a la realidad sobre la que juzgo y tengo que manejar yo puse el lenguaje acá abajo, ¿no? Tengo que manejar el lenguaje que me permita emitir ese juicio y formularlo. Claro, el lenguaje, lenguaje acá es una palabra incómoda. Yo preferiría poner ahí una palabra griega pero tendría que dedicarle toda la clase a explicarla. Entonces, ¿qué es la palabra logos? Porque en realidad, si digo logos, ya se advierte que estoy hablando al mismo tiempo del concepto que tengo en la inteligencia y de la voz con que expreso ese concepto. Cuando digo lenguaje parece que estoy hablando simplemente de la palabra exteriorizada, que me permite comunicar. Ahora, lo propio de la naturaleza humana es que al captar la inteligencia de las cosas, la esencia de las cosas, al ser iluminada la inteligencia por el ser de las cosas, como decíamos en la clase pasada, expresa eso que ha captado en su interioridad y en el exterior a la vez, porque es lo propio de la naturaleza del hombre, que es al mismo tiempo espiritual y corpórea y es al mismo tiempo individual y social. Entonces necesita de esos dos costados para entender y para pensar. Del signo interior que está dicho y proferido en la inteligencia, que es el concepto, y del signo exterior que está proferido a través de la voz. Uno, un signo puramente inteligible, el otro un signo a la vez, inteligible y sensible. Pero los dos por naturaleza inseparables, indisociables, porque sin el signo exterior expresado en la voz, ni siquiera se desarrolla, y eso es un hecho de la naturaleza humana, la capacidad abstractiva que permite proferir el signo interior.
Por eso el logos nos entra por el oído, decía Aristóteles. Claro. Es decir, sin la palabra socialmente recibida, tampoco se desarrolla en el hombre la capacidad intelectual. La tiene en potencia, pero para que se actualice la capacidad abstractiva necesita del signo verbal que, digamos así, permite despegar a la inteligencia, le permite arrancar, le permite pasar de la potencia al acto de entender y formar nociones abstractas. Y al mismo tiempo, sin el acto por el cual la inteligencia interiormente concibe algo, si yo profiriese una voz externamente, no estaría entendiendo nada. Claro. Es decir, repetiría como un loro una palabra o como un aparato electrónico, una voz que no pienso, que no entiendo. Si sin la inteligencia interior y sin el signo exterior no hay logos, o lenguaje como puse acá. Pero para que haya un juicio tiene que haber logos, primero que nada. Esto es lo que hay que entender. Por lo tanto, no hay el saber. Para entender el saber no se puede pasar directamente de la percepción sensible a un juicio que yo enuncio o que yo formulo exteriormente. No es eso. Entonces yo digo eso, no. Digo esto y que coincide con lo que veo. No. Eso no es el asunto. Porque detrás del juicio que yo formulo hay una captación intelectual que es anterior al juicio, que es la del concepto. Es decir, hay una captación de lo que la cosa es. Si eso no se da mínimamente, yo no puedo formar un juicio sobre la cosa. Y la proposición que expreso ya no es un signo del juicio. O sea, no está vinculada al ser de la cosa. Y por lo tanto tampoco a su realidad. Ahora, saber de experiencia entonces es un saber en el cual nosotros formamos juicios acerca de objetos singulares, concretos, que podemos captar a través de alguna forma de percepción. Es decir, que podemos captar directamente como un límite real de algún modo. Pero ¿cuáles son esos objetos? En primer lugar, yo he puesto frente al hombre el mundo, la realidad del mundo, ¿no? Realidad abarca todo, eso sí habría que graficarlo de alguna manera, porque la realidad, en el concepto que queremos presentar acá, incluye al hombre y a todo el mundo que rodea al hombre, ¿no? Y al hombre en el mundo. Es la realidad dada para el hombre, incluida su propia realidad. Pero, ¿al mundo exterior lo podemos percibir? Sí, precisamente tenemos esa capacidad que nos dan los sentidos de percibir las cosas del mundo. En cuanto que las podemos percibir en cuanto que están al alcance de nuestros sentidos, obviamente. Es decir, podemos percibir aquellos accidentes sensibles de las cosas. Son sensibles precisamente en la medida que los podemos captar por los sentidos nuestros, que tienen limitaciones. Eso es perfectamente claro. No captamos todos los aspectos físicos de las cosas. Y nunca captamos por los sentidos lo esencial de las cosas. Captamos accidentes y los accidentes que están al alcance de nuestro sentido. Por ejemplo, nosotros captamos por la vista, clásicamente se dice lo coloreado. Muy bien. Ahora, captamos un determinado espectro de colores, que es el propio de nuestro sentido. Perfecto. Captamos por el oído el sonido, sí, pero captamos también una determinada franja de sonido, no todo sonido posible, no toda vibración potencialmente sonora. De manera que tenemos la captación por medio de los sentidos, de ciertos aspectos de la realidad física. Pero ahí no se agota lo que captamos directamente, lo que de alguna manera sentimos. Aquí viene en nuestra ayuda un verbo latino, mucho más usado en latín que el verbo experior, que es el que da lugar al término experiencia, que es el verbo sensio, sentire, sentir. Sentir en latín es un verbo mucho más usado comúnmente y tiene una ventaja enorme porque cuando el latino dice sentir, abarca tanto la captación de lo exterior, sentir quiere decir percibir, pero también quiere decir captar todo lo que está en mi interioridad, de suyo. E incluso hasta pensar y tener un determinado parecer sobre alguna cosa. También se puede decir por opinar, por pensar, por juzgar qué.
Pero lo que nos interesa más bien es la idea de que el sentir es tanto de lo exterior como de lo interior. Porque claro, yo puedo hacer como juicio de experiencia un juicio que diga, bueno, la casa de Pedro está en ruinas, el reloj está sobre la mesa, ¿no? El perro está echado, etc. Se refiere a objetos de percepción exterior. Pero también puedo decir, me duele la muela, ¿no? O me siento triste. O ayer estuve reflexionando sobre el tiempo. Ahora se abre toda una esfera de juicios de experiencia que son distintos. Y en castellano es claro que podemos decir que son juicios de experiencia, ¿o no? Ciertamente. No de experiencia de objetos externos, no señor, pero de experiencia de la interioridad. Sí, claro que sí. Y la interioridad es una realidad singular y concreta, también como el objeto físico que yo capto mediante los sentidos. Fíjense que el objeto en general no ha variado. Es una realidad concreta y singular, que está al alcance de alguna de mis facultades de conocimiento, ciertamente. Así como hay una capacidad de sentir lo exterior, por medio de los sentidos externos, hay también capacidades de sentir lo que nos afecta a nosotros directamente, y las dos cosas no se separan del todo. Hay un filósofo del siglo XIX, muy interesante, que es el padre Antonio Rosmini, que al analizar el fenómeno del conocimiento humano, tiene una idea interesantísima que tiene antecedentes, ¿no? Pero él la desarrolla mucho más ampliamente que cualquier filósofo anterior. Y es la idea de que el cuerpo del hombre es como una especie de límite, de nuevo, de mediador entre lo exterior y lo interior, en el que esas dos realidades se encuentran, ¿no? Entonces, porque yo a los objetos de percepción externa, dice Rosmini, los capto, sí, pero los siento a través de mi cuerpo. Los siento en cuanto que me modifican a mí, a mi corporeidad, como siento las modificaciones internas de mi propia corporeidad. Pero al mismo tiempo, al sentir mi propia corporeidad, me siento a mí mismo. Y ya se abre la percepción de la interioridad del yo como algo que no es meramente corpóreo. De modo que en el propio cuerpo se juntarían como en un límite lo exterior y lo interior. O sea, el mundo que me rodea y el mundo que soy yo, o la interioridad que soy yo. Lo cual supone el concepto de la interioridad, sin el cual el concepto de experiencia se ve reducido de manera drástica, que es uno de los reduccionismos que yo puse acá abajo, que es el reduccionismo objetivista, en el cual la interioridad se cancela por completo, pero ya voy a ir a eso. Entonces, para tener una idea adecuada de experiencia, yo creo que lo que hay que distinguir es esta doble referencia fundamental de la experiencia. Por un lado, ad extra, digamos así, como diría San Agustín. El juicio de experiencia, en primer lugar, es una razón dirigida hacia lo exterior. Pero en segundo lugar, es una razón dirigida hacia la interioridad, ad intra, no ad extra. Ese ad intra empezaría por la propia corporeidad, como cuando yo digo me duele la muela. Fíjese que el objeto es claramente distinto, ¿no? Porque este juicio lo puedo hacer como juicio de experiencia yo, nadie más. El juicio sobre el reloj que está arriba de la mesa es un juicio al alcance de cualquiera que pueda tener percepción del reloj en este momento, ¿no? O sea, cualquiera que tenga en uso el sentido de la vista y que esté en posición de percibir el reloj sobre la mesa, ¿verdad? O sea, tiene una intersubjetividad de suyo porque este objeto es perceptible por muchos. Pero cuando hago un juicio como me duele la muela, ya el objeto se hace privado de alguna manera, porque ¿quién puede tener eso como término de una percepción? Y únicamente el sujeto, que experimenta el dolor. Claro, yo voy al dentista, el dentista me toca con el gancho ese desagradable, la muela que me duele, y yo salto y él se da cuenta que me duele la muela, pero él no tiene la percepción de mi dolor. Ah, no, el dolor lo siento, lo percibo yo. De manera que el juicio me duele la muela, él puede decir le duele la muela, sí, pero es un juicio ya inferido a partir de un signo externo, que yo podría, por ejemplo, eventualmente fingir, o no fingir, sino
exteriorizar una especie de delirio, ¿o no? Porque podría no haber dolor de muela, pero yo podría generar la experiencia de que me duele la muela. Claro, ya no sería experiencia, pero sería otra cosa. Ahí ya no entramos en un terreno complicadísimo. Ahí, doctor Zavalla, no quiero meterme yo. Porque si el objeto de delirio sería objeto de... Fíjense que yo he dicho, la experiencia es por definición de una realidad. Ahora, si lo que hago es una ilusión sobre algo que no es real, ya propiamente lo que no habría sería experiencia. Aunque el sujeto tenga la vivencia de, y ahí se ve una diferencia, ¿ve? No es lo mismo experiencia que vivencia. Porque puedo tener bien la vivencia de algo que no es real. Pero no es experiencia, en el sentido que estamos definiendo. Esto sería una percepción sin objeto. Sin objeto, claro. Que es la alucinación. La alucinación, muy bien. A diferencia de la ilusión, que es una percepción deformada. Deformada del objeto, muy bien, claro. Es decir, un objeto que se ve de una manera distinta como es. La ilusión óptica, por ejemplo, se ve, claro. Muy bien, muy bien. El asunto, entonces, fíjense, estamos entrando en un terreno en el cual la experiencia ahora nos remite a la interioridad. Muy bien. Pero esa interioridad tiene estratos de profundidad diversa, porque cuando hablamos del dolor de muela todavía entra la facultad de conocimiento sensible en juego. Evidente. ¿No? Estamos percibiendo algo que es de orden físico y en que entra la sensorialidad. Pero la interioridad tiene otras capas. Yo puedo hacer juicios no solo sobre lo que experimento físicamente, sino también sobre lo que experimento en el plano psíquico, como decía hace un rato. Yo puedo emitir un juicio en el cual digo, me siento angustiado. ¿Y ese juicio es un juicio de qué? De experiencia. Fíjense que se da toda la característica de la experiencia, porque normalmente se da incluso el hecho de que esa realidad me sale al encuentro. La experimento porque me topo ahí con un límite. A lo mejor yo quiero estar haciendo otra cosa, quiero sentarme a leer, qué sé yo, un cuento de Chesterton, pero no puedo porque estoy angustiado. Es decir, hay algo que me sale al encuentro desde mí mismo. Tengo que empezar a pensar por qué me pasó, qué me tiene así, qué me inquieta de esa manera, qué me produce esto, ¿no? Me encuentro con un límite, de nuevo, pero este límite viene desde mi interioridad, viene de dentro. Ahí ya no puedo decir directamente que es una cuestión de percepción sensible. No meramente. Claro, el hombre no se puede separar absolutamente lo que es objeto de percepción sensible de lo que no lo es. Y en el caso del psiquismo, precisamente como las emociones naturalmente el hombre tiende a asociarse y a expresarse a través de estados físicos también, las dos cosas van unidas. Pero si yo tengo una experiencia de la angustia, no es obviamente una experiencia meramente sensorial. Es decir, no la puedo resolver simplemente con un conocimiento sensible. Precisamente porque ahora voy al lenguaje. En el concepto de angustia hay mucho más que eso. No me estoy refiriendo solamente a una realidad que capto con los sentidos, sino una realidad que capto ya con otra potencia que es la inteligencia. Y ahí entra la inteligencia para resolver el juicio de experiencia también. Inteligencia refleja sobre mi propia realidad vital, es decir, sobre mi propia subjetividad. ¿Se ve? El juicio de experiencia puede resolverse por el testimonio del sentido cuando es de objeto externo, pero cuando es de la interioridad se resuelve primariamente por el testimonio de quién, de lo que nosotros llamamos la conciencia, la conciencia psicológica, es decir, la inteligencia volviéndose sobre sí misma, es decir, en condición refleja. Ahora la inteligencia se vuelve sobre sí y discierne sus estados internos, ¿está claro? Y lo que le acaece al sujeto de la inteligencia. Entonces yo ahí veo si experimento o no experimento angustia. Veo con la inteligencia si experimento o no alegría, gozo, tristeza. Si me encuentro en paz o no. Pero todo eso, para que se advierta hasta qué punto acá el objeto es propiamente inteligible y no sensible, hay que llevarlo al tercer plano.
Porque cuando hablamos de la reflexión de la inteligencia se da de manera perfecta ¿sobre qué? Porque la inteligencia en su movimiento reflejo abarca todos los estados del sujeto, pero primariamente y fundamentalmente a sí misma. Y ahí puse intelectualidad y moralidad. Moralidad para referirme a la esfera de la voluntad, ¿sí? Iba a poner volitividad, lo puse, lo borré y volví a poner moralidad, porque me pareció que volitividad a lo mejor resultaba un poco feo, malsonante, qué sé yo. Pero moralidad también quizás hace pensar mal, porque nos estamos refiriendo a la esfera de la voluntad. Y acá hago un breve paréntesis. La inteligencia es la actividad del espíritu por la cual éste conoce, es decir, capta lo que las cosas son. Mientras que la voluntad es la actividad del espíritu por la cual ésta hace qué. Así como el acto primario de la inteligencia es entender, y el objeto propio es el ser en general, el acto propio de la voluntad es amar, y el objeto propio es el bien en general. De manera tal que cuando hablamos de moralidad acá estamos refiriéndonos a la voluntariedad del hombre, en cuanto que la voluntad es la capacidad de amar. Amar implica todos los actos de la voluntad, es decir, adherirse a algo estimativamente, activamente y afectivamente. Todo eso. Moralidad y afectividad podría poner, pero como en la afectividad también suele incluirse la pasionalidad, que es de orden sensible y más bien pertenece al psiquismo, también me pareció que era confuso, pero lo digo. En la moralidad, o sea, en la volitividad entra todos los actos propios del amor, que implican todos los actos de la voluntad en cuanto se adhiere estimativamente, o sea, aprecia, estima, se adhiere que es lo primero que hace la voluntad, porque ante la luz que le presenta la inteligencia dándole algo como un bien, la voluntad lo primero que hace es adherirse, y esa actitud de adhesión es respeto y búsqueda a la vez del bien en la voluntad. Lo busco en la medida en que es realizable y lo respeto en la medida en que existe, y esa es la estimación de la voluntad, el acto estimativo, que es el primer acto propio de la voluntad. A partir de eso la voluntad hace otras cosas, que son las operaciones que podríamos llamar activas de la voluntad, es decir, elige, decide, ejecuta, impera, se mueve el obrar, ¿no? Y por último, si algo es estimado, y es porque es estimado buscado activamente y realizado efectivamente, eso repercute intensamente en uno mismo. Es decir, cuanto más estimo un bien, lo que le acaece a ese bien o lo que está en relación con él, más me importa y por lo tanto más me repercute, y ahí tenemos la afectividad propiamente espiritual, que es la repercusión en el propio espíritu de lo que concierne al bien amado. Dije todo esto para que se advierta ahora todo el espectro que se abre a nuestra propia experiencia. Ahora estamos en la experiencia que el espíritu hace de sí mismo. Y ese no se conoce sino por la reflexión de la inteligencia. ¿Cómo conozco esto? Acá lo que tenemos es la experiencia intelectual y la experiencia volitiva o moral afectiva, como la quieran llamar. Y esos dos ámbitos de experiencia solamente se pueden discernir y juzgar a partir del testimonio que da quién, la propia inteligencia. Ahí yo puedo hacer un juicio como el que ahí dije hace un rato, ayer estuve reflexionando sobre el tiempo. Eso es una operación ¿de quién? De la inteligencia, que conoce quién. Y solo la inteligencia. Eso no capto con los sentidos, que estuve reflexionando sobre la temporalidad, obviamente. Pero si yo digo, ayer tuve un remordimiento de conciencia, es lo mismo. Ya estoy en la esfera de la moralidad, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer ese juicio? Primero, ¿es objeto de experiencia? En el sentido que lo hemos definido, sí, clarísimamente. Es una realidad singular y concreta que percibo directamente de alguna manera. Pero ahora no la percibo con los sentidos externos, ni tampoco con la sensibilidad interna, en el sentido de capacidad de conocimiento sensorial. Lo percibo con la propia inteligencia que se vuelve sobre sí misma y capta sus actos y los actos de la voluntad. Y las repercusiones afectivas que tiene en el espíritu todas las cosas que afectan a los bienes que ese espíritu
estima y ama. Así como el lenguaje es una mediación absolutamente imprescindible para poder llegar a formular el juicio en el cual se expresa nuestro saber, fundándose en el dato de la experiencia, es evidente que la experiencia está vinculada necesariamente a las situaciones vitales, que es lo otro que puse acá abajo. Y eso se advierte precisamente si vemos este otro costado de la experiencia, que es la interioridad. Porque son las situaciones vitales las que nos ponen en ocasión de hacer determinadas experiencias. Evidente. De ahí, acá hay una serie de corrientes filosóficas que son importantes para visualizar esto, ¿no? La situación vital es inseparable de la relación del hombre con el mundo y del hombre consigo mismo, de manera tal que incide de modo directo en la experiencia. En el plano tanto de la vida intelectual como de la vida moral, el tipo de experiencias que uno puede tener está directamente vinculado a las situaciones vitales. Basta pensar en cualquier situación concreta, ¿no? Es decir, supóngase, si alguien habla de la experiencia de la paternidad, es algo que implica una determinada situación vital sin la cual no se puede tener, o de la experiencia de la responsabilidad paterna. Muy bien. Si alguien habla de lo que se siente al tener un hijo, y al decir esto ya tengo que hacer otra aclaración. Lo que se siente es que no se siente. Acá viene Heidegger a ponernos una objeción. Se siente nada. Porque no hay posibilidad de que no haya sujeto concreto y real de eso. Lo siente fulano, mengano o sutano, que pueden sentir con matices distintos. O incluso cosas completamente distintas. Y ahí ya nos topamos con un límite de este tipo de saber. El saber de experiencia es saber, pero es un saber fundamentalmente personal. Claro que sí. Versa acerca de lo singular y concreto. Y está mediado por la experiencia en el sentido de la percepción directa de algo. La percepción directa de algo está supeditada a la situación vital y a la situación existencial de cada quien en relación con el conjunto de la realidad. De manera tal que la percepción no es siempre la misma. Y aunque sea de la misma realidad, no necesariamente coincide. Cuando yo hago un juicio de experiencia, el juicio de experiencia es en base a mi experiencia, que no necesariamente es la misma del otro. Y eso sí es algo que vale la pena saber, porque puestos en las mismas situaciones no todos experimentamos lo mismo, precisamente. Cada quien tiene su experiencia, o sea, la experiencia es un conocimiento intransferible. No se puede tener la experiencia del otro, cada uno tiene la suya. Hay tipos de experiencias que son necesariamente comunes, es decir, que implican la relación entre dos o más personas. Si yo hablo de compartir el silencio con alguien, obviamente no puedo estar solo para tener esa experiencia. Pero la experiencia que yo hago de la situación es mía, no es la del otro. El objeto de percepción externo tiene la ventaja, como decíamos, de que está abierto a ser captado por muchos, ¿no? Pero insisto en que la percepción de cada quien no es la misma. Y acá, también, en el caso de la experiencia interior, el objeto directo solamente puede ser captado por el sujeto de esa experiencia. Pero la situación que le da ocasión también puede ser experimentada por muchos. Pero insisto en que tampoco es necesario que cada quien experimente lo mismo. Este tipo de saber es un saber riquísimo y básico, porque todo otro saber parte de aquí. Esto es importantísimo entenderlo. Todo otro saber humano parte del saber de experiencia. Es una base fundamental, es decir, es básico.
Sin este saber no hay la posibilidad de remontarse más arriba, de ir más allá, porque empezamos por experimentar. Nos da el punto de partida para el saber. No estoy diciendo ahora que la experiencia es la fuente del conocimiento, eso es otra cosa, distingamos, ¿eh? Yo no estoy hablando de la experiencia sensible como base para el conocimiento intelectual, eso es otra cosa, está bien eso también, pero eso es otro tema, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de un tipo de saber, que de alguna manera es básico para otros saberes, no de que la experiencia sensorial es la fuente para que nosotros por abstracción formemos nuestros conceptos y así la experiencia sensible es el fundamento del conocimiento intelectual. No es eso lo que estoy diciendo, ¿está claro? Que eso también hay que entenderlo bien, porque eso tiene sus bemoles, ¿eh? Es cierto que la experiencia sensible fundamenta toda la abstracción intelectual, pero no que la fundamente directamente y, como digamos, atomísticamente. O sea, no que detrás de cada concepto hay necesariamente una impresión determinada, ¿sí? Que eso ya es caer en el puro nominalismo, como Hume, ¿no? No ese es el asunto, sino que la experiencia es el punto de partida para que se desarrolle la capacidad abstractiva de la inteligencia y ésta adquiera sus nociones. Pero no que cada concepto tenga un referente directo experimentable sensiblemente. Eso sí que no, ¿eh? Porque ¿dónde está el objeto sensible del concepto de culpa, por ejemplo? O del concepto de virtud. O del concepto de Dios. Y ahora he topado con lo último que quiero decir, porque las esferas de la experiencia, he dicho, tendríamos la de interior, sería de la propia corporeidad, del propio psiquismo, la de la inteligencia y la voluntad, pero hay algo más con que nos topamos, y que tiene que ver con ciertas situaciones vitales determinadas, que un filósofo del siglo XX alemán que se llamó Karl Jaspers llama las situaciones límite. Eso se puede enfocar de distintos puntos de vista, pero hay situaciones en las cuales el hombre, como existente en el conjunto de la realidad, se topa ahora con otro tipo de límite. Un límite que le sale a la vista de la inteligencia también. No a la vista de los... Nunca puede ser a la vista sensorial. Pero no, ya no es de su interioridad. Es algo que capta desde su interioridad, pero que ya no es parte de su interioridad. Y es lo que podríamos llamar el límite de lo absoluto. Hay diversas experiencias vinculables al límite de lo absoluto. Pero hay algunas que son capitales y que se dan universalmente. En toda cultura humana están de alguna manera expresadas en su gran literatura. En primer lugar, la del límite de la muerte. Y adviértase que no me refiero a la muerte propia, porque esa ya no es objeto de la experiencia mientras vivimos en este mundo. Pero sí lo que se experimenta directamente es el límite de la mortalidad propia. Es decir, ahí hay un límite que nos lleva a confrontarnos con algo que nos trasciende. ¿Por qué? Porque el límite de la mortalidad está en la percepción intelectual que hacemos de que nuestra propia existencia, que percibimos por una intuición intelectual clarísima, como el fundamento de todo lo demás, estamos pensando, estamos juzgando, estamos moviéndonos, porque existimos, ¿no? Pero advertimos que nuestra propia existencia, tal como la experimentamos realmente, ahí viene la experiencia, tal como la experimentamos realmente en este mundo, es finita. Y que no nos pertenece. Es decir, que no la tenemos en las manos. Que no es algo que podamos manejar como las cosas del mundo. Ahí de nuevo Heidegger nos viene a iluminar un poco, ¿eh? Porque Heidegger ha hecho un contraste clarísimo entre las cosas del mundo como lo que está a la mano, y por lo tanto aquello que puede ser objeto de uso y de manipulación, y la propia existencia como lo que por excelencia no está a la mano, porque es el polo opuesto del mundo. El Dasein, o sea, el hombre como ser aquí, ahí el ser, que está en el mundo, es un ser en el mundo, es al mismo tiempo un ser con otros
que es lo que tiene que ver fundamentalmente con estas situaciones vitales de las que hablo, porque la vida humana es una vida de relaciones entre personas, no tanto de relación con las cosas, cuanto de relación entre personas, si no, no es plenamente humana ni propiamente humana. Y al mismo tiempo de ser hacia la muerte, como dice él, ¿no? Hacia la muerte, no para la muerte, que me parece a mí que estaría mal traducido. Es un ser no para en el sentido de la finalidad, que no es lo que él dice en alemán, es hacia en el sentido de una orientación inexorable, es hacia donde se encamina irrevocablemente. Pero cuando se pierde la conciencia de esa direccionalidad, entonces se cae en la existencia inauténtica. O sea, el hombre se pierde a sí mismo, porque deja de ser quien es. Trata de perderse en las cosas, de generarse una situación de una ilusión de omnipotencia y más que una ilusión sería una alucinación, una alucinación de omnipotencia, digamos, manejando cosas que están a su alcance, sobre las que puede ejercer poder para crearse la idea de que él es el dueño, ¿no? Es decir, todo el tecnologismo moderno sería una manera de eludir, en el fondo, esa conciencia lúcida del ser con la conciencia de un límite que es absoluto. No es relativo a nada y no es nada que se pueda manejar. Es un absoluto que experimentamos. Pero solamente en la medida en que tenemos conciencia de esto. Y esa conciencia es dura de sostener para el hombre. El hombre trata de eludirla. Por supuesto que ese eludir, esa conciencia, cambia según la instancia cultural, no se da en todos lados. Pero en el mundo actual, el eludir esa conciencia es un fenómeno brutalmente extendido, que se da hasta en manifestaciones concretas de la vida cotidiana. Pero otra esfera que nos permite toparnos con el absoluto es la de la vida moral, precisamente. Porque en la vida moral también se dan absolutos. Claro, en la medida en que el hombre hace la experiencia de ¿qué? De unas exigencias de un bien que él no puede decidir si es bueno o no, sino que como bien lo trasciende. De nuevo, ahí hay otro tipo de absoluto. Es un absoluto, si ustedes quieren, axiológico, pero que hace también a la realidad de la experiencia humana. Es un absoluto en el sentido de un bien que estoy llamado a realizar, pero que no siempre realizo como quiero, ¿no? Porque en ese absoluto de la moralidad está la experiencia de la trascendencia de la norma, pero también la experiencia de la culpa. Y en las dos se topa un límite absoluto. Por un lado hay la irrevocabilidad de la culpa. Yo puedo hacer lo que quiera por compensar todo lo que se quiera, pero la culpa está ahí y yo no la puedo levantar. Y ahí hay un límite absoluto. Y lo mismo pasa con la norma. Una vez que uno percibe el bien como tal, podrá hacer todo lo que quiera para olvidarse de la distinción entre ese bien y el mal que se le opone, podrá hacer todo lo que quiera por eludirla, pero lo afronta como algo que es absoluto. ¿Y la nada? Muy bien. Bien, la nada, es interesante el tema, y es lo último que quiero decir. Tiene que ver con lo último que voy a decir. La última experiencia que tiene que ver con el absoluto es precisamente la experiencia del ser, no de la nada. Pero la de la nada aparece como por contraste con esa necesariamente. La nada en sí misma no podemos decir que sea experimentable, porque la experiencia es siempre de una realidad, o sea, de algo que positivamente es. Lo que sí nosotros experimentamos es precisamente el abismo, si se quiere, del ser, la misteriosidad del ser, y eso es una experiencia puramente intelectual y primariamente intelectual, que está en la base de la experiencia religiosa, estas tres cosas que he dicho, ¿no? Fíjese, la experiencia de la muerte, la experiencia moral, tanto de la trascendencia del bien como de la irrevocabilidad de la culpa. Y ahora hablo de una experiencia intelectual,
que es la del ser. La del asombro ante el ser, ¿no? Aquello que de alguna manera apunta, aunque de una manera indirecta, diría yo, en la fórmula de Leibniz, ¿por qué existe algo y no más bien la nada? ¿Por qué existe algo y no más bien? ¿Por qué existe? ¿Y para qué? Eso es un límite de cuestión que la inteligencia humana no puede evitar plantearse. Y ahí de nuevo se está topando con algo absoluto, que lo rebasa. El absoluto le asoma en el horizonte. La nada más bien sería, la nada, entre comillas, sería, porque la nada, dicha absolutamente, sería el no ser. Y el no ser absoluto ni siquiera es pensable. Pero la nada relativa es así, y es la que está en la base de la angustia metafísica o existencial, ¿no? Y se da en todos estos órdenes, en la de la muerte, en la de la culpa, y acá en la del ser como algo que es, y que entraña el misterio de que existe, y yo no sé cómo, ni por qué. Pero en ese ser, además, veo la fugacidad de las existencias terrenas o temporales, frente a lo cual puede aparecer el horizonte de la propia aniquilación como posibilidad, ¿no? Que pensado objetivamente nunca puede ser la nada, pero que sería la nada para uno. De manera tal que todos estos planteos llevan al hombre a toparse con un límite que es absoluto. Y me faltaría una cosa más para decir. Otra absolutidad que aparece en el horizonte tiene que ver también con la esfera de la voluntad, pero es más bien el aspecto del acto pleno de la voluntad y con toda su connotación afectiva, que sería en la esfera del amor personal, porque ahí también se plantea un límite absoluto. En la relación últimamente amante con otro, porque se topa uno con el límite de la propia capacidad de amar y al mismo tiempo con la necesidad de amar infinitamente. De manera tal que hay otro límite, y un límite que me lleva a toparme con la absolutidad. Estoy diciendo que hay un absoluto que se intuye con la inteligencia y de alguna manera se percibe. Eso no es una realidad que yo pueda pensar determinadamente. Es más bien una realidad que me plantea un problema. Pero es el problema básico de toda religiosidad natural. O sea, ¿cuál es el absoluto que está en la base de todo esto? Sin eso no puede haber otro saber que después asome en esta línea y en este horizonte. O sea que ya en el más elemental de todos los saberes, que es el saber por experiencia, si lo tomamos completamente como debe hacerse y no reduccionistamente como se hace en algunas corrientes que están señaladas aquí abajo, ¿no? Que muy brevemente dichas, fíjense ustedes, en lugar de fundar la experiencia en el realismo de la inteligencia y en el realismo del ser personal, tomado esto integradamente, como he tratado de hacer en esta clase, o reducen objetivistamente la experiencia. Es decir, tratan de la experiencia como si fuera un objeto más, a su vez, y toda experiencia no es otra cosa que una captación de objetos externos. Pero la experiencia misma se transforma en un objeto externo, porque la interioridad del hombre acá aparece cancelada. Ese sería lo básico. ¿Está claro? La cancelación de la interioridad es la cancelación de la subjetividad, ¿no? Yo puse ahí empirismo, positivismo, estructuralismo, postestructuralismo. Todo el proyecto de esta línea consiste en suprimir la interioridad. La interioridad no es nada más que un mecanismo que se explica por las mismas leyes del mundo físico externo. Sería una ilusión el hablar de la interioridad, o una alucinación, hablar del sujeto. Claro, es lo que dice Lévi-Strauss, por ejemplo. No hay subjetividad. Y Foucault lo ve. Las reducciones subjetivistas van por la otra vía, en cambio, cancelan la realidad del mundo y absolutizan al sujeto de experiencia como el creador del mundo, que es lo que hace el idealismo hegeliano. El título original de la fenomenología del espíritu de Hegel es la exposición de la experiencia de la conciencia. O sea, ¿por qué? Porque el absoluto sería la conciencia que se conoce a sí misma y abarca la realidad toda. Ahora ya estamos al revés. Lo que ha sido cancelado es la realidad que me trasciende y la subjetividad ha sido sumergida en una idea absoluta que lo abarca todo. Muy bien.
con esto ya tendríamos por lo menos situado un primer tipo de saber, que es el saber de experiencia. Pero la limitación fundamental del saber, insisto, es que nos lleva a hacer juicios sobre realidades singulares y concretas. ¿Y qué pasa con las generalidades? ¿Dónde aparecen? Eso ya lo veremos en la clase próxima, que tenemos que tratar del saber vulgar. Y por hoy, más que suficiente. Y les hago una aclaración. La clase próxima no es el sábado que viene. Yo el sábado que viene no puedo venir, sino el otro. O sea, salteamos un sábado. De hoy pasamos al 23, ¿no? Muy bien, gracias. El eje de los cubos, comprimido en los extremos por dos gigantes círculos, lanzaba férvido un estridor de flauta cuando aceleraban la marcha hacia la luz las doncellas hijas de Helios. Después de abandonar la morada de la noche, con sus manos despojáronse los velos de sus rostros. Allí están las puertas de los caminos de la noche y el día. Un dintel y un umbral de piedra las sostienen a uno y otro extremo, pero ellas mismas, etéreas, se cubren con dos grandes batientes cuyas llaves cambiantes guarda Dike, la vengadora. Con dulces palabras le hablaron las doncellas y persuadiéronla hábilmente para que quitase con presteza la barra del cerrojo. Al desplegarse las puertas formaron una abertura inmensa, una vez que en los quicios giraron alternativamente las batientes de bronce guarnecidas de clavos y de puntas. Por allí, pasando entre ellas, rectamente guiaron las doncellas por la ruta el carro y los corceles. Y una diosa me acogió favorablemente. Tomó mi mano derecha entre sus manos, me dirigió la palabra y me dijo: «Oh joven, compañero de aurigas inmortales, a ti, que con estos caballos que te llevan has alcanzado nuestra morada, salud. No te ha guiado una suerte funesta a recorrer este camino, pues está lejos de la pisada de los hombres, sino Themis y Dike. Es menester, por ello, que tú aprendas todo, no sólo el corazón inconmovible de la verdad, perfectamente circular, sino también las opiniones de los mortales en las que no hay confianza verdadera». Fíjense ustedes que en este prólogo, este proemio del poema, nos encontramos con un joven que, como decíamos, llega a las puertas que se le abren para que pueda contemplar la verdad, ¿no? Esa verdad que tiene un corazón bellamente esférico, bellamente circular, como dice el texto. O sea, perfecto, que es la plenitud de la perfección. Pero lo que quiero destacar hoy es que es un joven, de manera que la idea también implícita es que para recibir el conocimiento de la verdad hay que ser joven. Joven, obviamente, en la disposición. Muy bien. Entonces, eso quede destacado. Desde luego que la antítesis entre precisamente la idea de que la teoría es gris, ¿no?, y que del lado de la vida está el esplendor, el brillo, esa idea se conserva obviamente, y si ustedes recuerdan lo que dijimos del concepto griego de teoría, ahí al hablar de la teoría como gris, ese concepto está totalmente perdido, desde luego, ¿no? Esa contemplación del resplandor del ser ha desaparecido. Segunda cosa, voy a releer el texto de Parménides, porque al final de la clase pasada lo leí a los apurones, así que vamos a leerlo para oírlo bien y que nos sirva de introducción a la clase de hoy. Los corceles que me llevan cuanto el ánimo es capaz de seguirlos, habíanse puesto en marcha luego que las deidades me encaminaron como guías hacia la ruta famosa que lleva al varón sabio a través de todas las ciudades. Por allí era llevado, pues por allí me llevaban muy diestros los corceles
arrastrando el carro en tanto que las doncellas indicaban la ruta. Buen día a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos toca ya empezar con los distintos tipos de saber, ¿no?, que habíamos enunciado en la clase primera ya. Y el primero de ellos es el saber de experiencia o saber empírico. Pero antes de empezar con el tema, tengo que decir, o hacer mejor, tres cosas. La primera, una fe de rata que puedo hacer gracias a la profesora María Luisa Punte. En la primera clase yo hice una cita de Goethe, pero no fue exacta la cita, entonces voy a corregirla para que quede bien dicha, ¿no? El texto de Goethe dice: gris es toda teoría, verde el árbol de oro de la vida. ¿Sí? Ese es el texto precisamente citado. Lo del árbol de oro introduce un matiz claramente diferencial porque nos puede remitir incluso a la tradición de la literatura antigua, el árbol de oro, como símbolo de un estado del hombre que no es de la experiencia cotidiana. Incluso, y la profesora Punta además me apuntaba que en Goethe tiene un significado especial, es del espíritu, porque hay que estar dispuesto a deslumbrarse y a recibir ese resplandor de la verdad que es lo que nos da la vida, ¿no? Y con esto ya paso a la tercera cosa, porque lo tercero que quiero hacer es, también como introducción, leer otro poema, que este es muy breve y que lo debo también a la generosidad de la profesora Morgan, que me lo regaló la clase pasada. Y lo quiero leer al introducirnos porque es un poema, este ya es de un poeta cercano a nosotros en el tiempo. Pero los poetas, de alguna manera, están todos por encima del tiempo, ¿no? Así que hablan una voz intemporal. Este es de Juan Ramón Jiménez, y dice así: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente, que por mí vayan todos los que las conocen, los que no las conocen, a las cosas, que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas, que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas. Este hermosísimo poema viene a cuento no solo de todo